Hola, ¿qué tal? Espero que todos estemos muy bien. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro. No había estado haciendo lecturas últimamente, he tenido un poco de ocupaciones, pero vamos a continuar, vamos a terminar esta novela para que puedan saber cuál es el desenlace de la historia y, en fin, cuáles son todos los mensajes que se han quedado escritos acá. Entonces, bueno, dice así. El método de los corsarios de Aruz demostró una vez más su bondad. Un poco antes de medianoche y cuando la población se hallaba entregada al sueño, del seno de la venganza uno empezaron a salir hombres de aspecto atemorizador, armados hasta los dientes. Al frente de ellos iba un joven pelirrojo, de robusto porte, que dio órdenes precisas para un rápido desplazamiento. Las dos fortalezas que dominaba la bahía, así como los dos torreones de las antiguas murallas, donde se mantenía una pequeña guarnición, a todas luces ineficiente, serían atacadas simultáneamente a una hora determinada. La ocupación se haría por asalto y mediante el uso de armas blancas solamente. Era preciso evitar que el grueso de la población despertase al ruido de los mosquetes y cañones. Los 200 de corsarios distribuidos proporcionalmente en 4 grupos se dispersaron silenciosamente por las oscuras y empinadas callejuelas, esperando la iniciación del asalto. Los grupos que debían asaltar las baterías eran los más numerosos y estaban comandados respectivamente por Cair y Barek. Iniciadas las acciones, estas se desarrollaron de acuerdo al plan y con la eficacia de la experiencia. Eliminados sorpresivamente y uno a uno los centinelas, el resto de la tropa fue fácilmente reducido sin que se oyera un solo tiro. El mismo rápido y eficiente resultado obtuvieron los 4 grupos, a juzgar por el intercambio de luces. Luces que sirvieron también al propósito de atraer a las otras naves, sin esperar la llegada de ellas, y juzgando que toda posibilidad de resistencia había cesado, Cair agrupó de nuevo a sus hombres y distribuyéndolos en grupos más pequeños, ordenó que se apoderasen de los edificios más importantes y de sus moradores. Que fue donde recibieron la sorpresa más grande, sino la más agradable de la jornada. Ibiza, a pesar de su pobre apariencia y su única y poco productiva industria salinera, era una población económicamente sólida. Allí había establecidos varios banqueros y mercaderes con vinculaciones en el continente, donde realizaban sus operaciones con la sal, considerado artículo de lujo en ciertas zonas. La captura de esos peces gordos dio lugar, pues, a la recolección de buenas monedas de oro y plata, amén de joyas y otros bienes en buena calidad. Tanto, en efecto, como para satisfacer la codicia de los hombres de mar. Algo que completó la satisfacción de los corsarios fue la captura de numerosos cautivos, entre ellos 28 jóvenes de singular belleza, hijas de las mejores familias del lugar. Una buena parte de la soldadesca captura en los bastiones fue encadenada a los bancos de remo, pero varios otros, y entre ellos 3 oficiales, optaron por hacerse renegados. Estos 3 últimos tenían una historia triste que contar. Pertenecían a nobles y ricas familias de Sevilla y Toledo. Sus nombres: Arnaldo del Villar, Santiago Beltrán y de Núñez y Jorge de Guzmán. Decían de su prosapia hispánica. Sin embargo, falsamente acusados de ser judíos, habían perdido sus bienes y a los suyos. Víctimas de una cruel persecución, consiguieron huir y luego de peripecias sin cuento, llegaron a las Islas Baleares, donde intentaron establecerse cambiando de nombre y de profesión. Pero el brazo del Santo Oficio es largo y temíamos ser descubiertos y torturados en cualquier momento, expuso el jefe corsario, uno de los tres oficiales. Consideramos una fortuna que hayáis llegado, salvándonos de tal congoja y dándonos una oportunidad de vengar nuestras dolorosas afrentas.
De más está decir que Arud recibió complacido a estos desdichados caballeros hispánicos, los cuales no vacilaron en tatuarse y en adoptar sus nuevos nombres. De Villar se llamaría Alud Ali, de Núñez eligió Dragut y Guzmán el de Aydin. Nombres que se harían famosos en la piratería berberisca y con los cuales pasarían a la historia por sus notables hazañas. Los 3 oficiales, luciendo sus nuevos atuendos árabes, participaron del gran festejo que se realizó a bordo de la nave capitana celebrando esta victoria. Cada jefe se reservó para su diversión a una de las cautivas, aunque Arud tuvo la preocupación de reservar 4 de las más hermosas como regio presente para el bey Mohamed. La operación Baleares quedó completa con la captura de un barco mercante que, cargado de sal, se disponía a regresar a España. La importancia y la cantidad del botín capturado instó a los corsarios a regresar a Túnez, donde tendría lugar el reparto. Por lo demás, en estas primeras correrías habían transcurrido más de 12 meses. Convenía, pues, demostrar al bey de Túnez las buenas intenciones y probarle con hechos que el pacto era celosamente respetado. No nos urge tanto estar en buenas relaciones con Mohamed cuando recibir de su parte nuevos aportes en barcos, comentó Cair a su jefe hermano. Una vez que tengamos una buena flota, nos aventuraremos por aguas de Levante para saldar nuestra cuenta de sangre con los nobles caballeros de Rodas. Mientras tanto, ¡salud!, gritó Barek, alzando el cáliz de oro que le servía de copa. Brindo por tu denuedo en los encuentros armados y para que los otros con la bella Isabel sean tan fogosos. La bella Isabel, una joven rubia que Cair retenía entre sus brazos, fue la primera en celebrar aquella salida con una argentina carcajada. Luego, sin ningún remilgo, bebió de la copa que le ofreció el apuesto y hercúleo joven pelirrojo. En sus ojos verdosos claros se leía sincera complacencia. Le parecía este destino mejor que el de ser encerrada de por vida en un convento, destino al que la condenaran sus padres debido a una ligereza en sus amores con cierto caballero mallorquino. En cuanto a Cair, su complacencia era mayor. Él sabía apreciar y reconocer la entrega total y voluntaria de una mujer. Los remilgos y los lamentos de algunas cautivas forzadas a compartir el lecho con sus captores no eran de su agrado y prefería renunciar al placer espurio que aceptarlo entre hipos de llanto. Cuando la flotilla de 4 galeras entró al fin en el Golfo de Túnez, a su vista se extendía un espectáculo notable e inesperado. Diseminadas por la amplia extensión marina se advertía la presencia de numerosas galeras, unas 20 en total, todas de un calado parecido al de la antigua Medjerda. La presencia de tales embarcaciones parecía casual. Sin embargo, el rey Cair ed-Din, a ruegos de sus compañeros, había completado su patronímico con tan noble distintivo, para darle la jerarquía que su condición de valeroso y excelente jefe demandaba. Que fuera el primero en aproximarse al punto de la galeota. Creyó observar una nota discordante en la proximidad de tales naves. No se veía en ellas signo de vida alguna. Además, mirando bien las cosas, la disposición no resultaba tan casual después de tanto. Puestas en repentino movimiento, aquellas galeras podían cerrar el paso de salida del Golfo y, concentrando sus fuerzas, reducir a varias galeras a su vez. En consecuencia, el joven y pelirrojo capitán, que no se quedaba pegado a las sábanas del placer cuando debía mantenerse alerta en el puesto del deber,
pasó a la nave capitana para conferenciar con Arud y darle cuenta de sus sospechas de que estaban yendo a meterse de cabeza en una gran celada. Solo hay un modo de averiguar lo que ocurre, expuso finalmente. Nuestras 3 galeras anclarán aquí y yo y un puñado de voluntarios entraremos en el puerto. En la galeota capturada en Ibiza, llevando al bey los presentes que le hemos traído. Si todo sale bien, como es de esperar, siempre habrá tiempo de rectificar nuestra conducta. Observación a la cual Arud prestó todo su apoyo. De haber conocido en detalle los entrelones de la colosal intriga desarrollada en el corazón del palacio del sultán, no hubiera dudado que los temores de Khayr ed-Din se justificaban. Pero, ¿en qué tremenda medida solo habría de saberlo posteriormente? Un número de 50 voluntarios, entre los más valientes de las 3 naves corsarias, decidió acompañar al capitán pelirrojo. Entre ellos estaba el alegre Hassan. Muchos de los antiguos compañeros y los 3 oficiales que se incorporaban en Ibiza. Esto es, designándolos por sus nombres berberiscos, Arud Ali, Dragut y Aydin, que se mostraban verdaderamente ansiosos de probar a sus nuevos compañeros el valor de su sangre. La goleta mercante entró, pues solitaria en el puerto, sin que se notara ninguna maniobra entre las sospechosas galeras tunecinas. Khayr no dejó de observar con sus catalejos los contornos y las murallas y torreones de la fortaleza. Advirtió inusitado movimiento de tropas, pero eso era todo. ¿De allí habría de partir la señal de ataque? Era imposible afirmarlo. Hassan, que no se apartaba de su lado, comentó: conozco a mi ilustre primo Mohamed y sé que es tan sanguinario como un caimán del Nilo. No me sorprendería recibir una andanada apenas hayamos bajado el ancla. No hay modo de saber la verdad, por ahora, de modo que obraremos naturalmente y sin dar a sospechar nuestros temores, repuso Khayr ed-Din. Pero los hombres estén alertas y bajen bien armados cuando lleguemos a tierra. Nada de notable ni que confirmara las sospechas ocurrió en las horas siguientes, durante las cuales la galera completó su entrada al puerto y por su portón de embarque vació los presentes que se traían para el bey Mohamed, consistentes en 4 bellas y bien vestidas damas, 20 robustos jóvenes esclavos, varios cofres conteniendo oro, joyas y valiosos paños, y un presente de corceles árabes de magnífica presencia. Un presente capaz de entusiasmar incluso a un codicioso sultán. Un gran clamor que partió del gentío que se arremolinaba en el puerto dio la sensación de que se les proporcionaba un cálido recibimiento. Sin embargo, era notorio que brillaban por su ausencia los emisarios del bey. Finalmente, la gran comitiva se puso en marcha, tomando por el camino carretero que unía al puerto de la goleta con la ciudad de Túnez. La multitud flanqueó un desfile de cautivos y caballos, acompañándolo con ruidosos murmullos. Los tunecinos parecían muy excitados. Esa misma multitud se dispersó ruidosa y rápidamente como un cúmulo de nubes negras que el viento bate, cuando sorpresivamente una numerosa partida de jinetes desembarcó sobre el camino en cuestión por 4 distintos puntos a la vez, rodeando a los corsarios y a sus presas. ¡Ah, traidor Mohamed!, exclamó Hassan, extrayendo su alfanje y disponiéndose a la lucha. Lo esperaba de ti. Se produjo un revuelo de hombres, de caballos y armas, y se tuvo la sensación de un inminente combate. Sin embargo,
La serena actitud de Cair prevaleció y finalmente se adelantó al comandante de la partida, pidiendo hablar con el jefe corsario. Traía órdenes personales del bey Mohamed. Solamente entrarían 10 corsarios en Túnez. El resto debía reembarcar y esperar en su nave. La numerosa escolta armada, en un total de 500 hombres, que enviaba bastaría para custodiar a los cautivos. Cair consideró la colosal desproporción de fuerzas y, seguro de que habría otras tropas cerca, resolvió que lo más prudente era acatar aquella orden. Ahora estoy seguro de que la presencia de las galeras no fue casual, masculló. Sean cuales fueren las intenciones de tu primo, sin embargo, se cuidará de hacernos ningún daño. Bien sabe que la venganza de nuestros compañeros sería sangrienta. Este libro me gusta muchísimo porque apertura increíblemente la mente. No solo al mundo de los piratas, contada desde el fabuloso personaje de Cair Barbarroja, sino las rudas batallas entre el grupo cristiano y el grupo árabe que se sostuvieron por tantos años en aquella parte del mundo europeo. Y también es una especie de viaje geográfico y temporal que nos permite expandir nuestro conocimiento, nuestras ideas, las ideas preestablecidas que se tienen sobre ciertas cosas, sino también por los grandes personajes que se manifiestan acá. Cair Barbarroja es un gran personaje porque, siendo pirata, también fue un gran hombre de honor, valor, amor. Bueno, toda una historia fabulosa. Y entre todas estas líneas se esconden tantos mensajes tan bonitos que vienen de un gran personaje, de los cuales podemos aprender muchísimas cosas y disfrutar, por supuesto, de una historia fabulosa. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.